Sinaloa y artículo 46, fracción 2 del Reglamento de Gobierno del H Ayuntamiento del municipio de Mazatlán. Y para dar inicio a la misma, le solicito al secretario del Ayuntamiento proceda a desahogar el primer punto del orden del día relativo a la lista de... Iniciamos Estrella Palacio de Familia, Presente. Una Zavala, síndica procuradora. Ciudadanos, regidoras y regidores: Martín Ochoa López, Gladys Fabiola Torres Torres, Heriberto Reséndiz Hernández, Claudia Gabriela Luna Fernández, Giovanni Gamaliel, Rafael Mendoza Saltaraño, Milay Quintero Beltrán y Felipe Alberto Parada Vázquez. La presidenta, debo constar que se encuentran presentes los 14 integrantes del Cabildo. Gracias. Con base en lo anterior y continuando con el desahogo del segundo punto del orden del día, y habiéndose verificado la asistencia de la totalidad de los integrantes del H Cabildo Municipal, existe quórum legal, por lo tanto se declara formalmente instalada la sesión ordinaria del Cabildo número 39. En relación al tercer punto, le solicito al secretario del Ayuntamiento de lectura al orden del día. Antes de dar lectura al orden del día, me permito informar este pleno que la Comisión de Juventud y Deporte, Comunidad y Asistencia, Transparencia y Acceso a la Información, Urbanismo, Ecología, Obras Públicas, Seguridad Pública y Tránsito, Protección Civil, Turismo y Comercio, Educación, Industrias y Artesanías, Agricultura y Ganadería, Bienestar y Protección Animal, Rastros, Mercados y Centrales de Abasto, Trabajo y Previsión Social, Hacienda, así como las ciudadanas y ciudadanos, regidoras y regidores: Martín Ochoa López, Fabiola Torres Torres, Alberto Reséndiz Hernández, Claudia Gabriela Luna Fernández, Giovanni Gamaliel González Altaraño, Alina Quintero Morales, Yesel Yael Martínez Quintero, Lady Liliana Barajas Cortés, Maribel Cholet Morán, Rafael Mendoza Saltaraño, Milay Quintero Beltrán y Felipe Alberto Parada Valdivia requirieron informes de actividades en cumplimiento a lo que se situado en el artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, quedando bajo el resguardo de la Secretaría del Ayuntamiento. Asimismo, se presentaron 3 puntos de acuerdo por parte de los regidores Giovanni Gamaliel González Saltaraño, Felipe Alberto Parada Valdivia y la regidora Wendy Liliana Barajas Cortés, los cuales serán tratados en el apartado de asuntos generales. Por lo que se les pregunta si alguien también desea participar con el buen posicionamiento del mismo apartado de asuntos generales, no manifiesten para anotar. Maribel, Claudia, Fabiola y Gamaliel. También Milay, Giovanni. Ok. Muchas gracias. Prosigo pues con la lectura del orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración del quórum e instalación legal de la sesión ordinaria número 39. Número 3, discusión y aprobación en su caso del orden del día de la sesión. Número 4, lectura, discusión, aclaración, corrección y aprobación en su caso del acta de la 38ª sesión ordinaria del Cabildo del H Ayuntamiento de Mazatlán, celebrada el día 28 de mayo del año 2016. Número 5, discutir y aprobar en su caso el dictamen de la Comisión de Rastro, Mercado y Centrales de Abasto en relación a la asignación del local comercial ubicado en el Estado Municipal Juan Carrasco a favor de la ciudadana Jessica Fernández. Número 6, discutir y aprobar en su caso el dictamen de las comisiones de Hacienda y Seguridad Pública y Tránsito en relación a la autorización que se otorgue para suscribir convenio específico de colaboración y coordinación estatal con el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, cuyo objeto consiste en establecer las bases de colaboración y coordinación institucional para que el centro aplique hasta 146 evaluaciones integrantes de control y confianza en la modalidad de permanencia de los documentos en activo de la Secretaría de Seguridad Pública en Mazatlán. Número 7, asuntos generales. Número 8, clausura de sesiones. Cuando presidente. Gracias. Ciudadana Síndica Procuradora, ciudadanas y ciudadanos, regidoras y regidores, está a su consideración el orden del día establecido en la convocatoria. No habiendo discusión, se les procede a preguntar de manera económica el sentido de su voto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Pues que
del día fue aprobado por unanimidad. Gracias. Conforme al punto cuarto del orden del día, se le cede el uso de la voz al secretario del Ayuntamiento. En relación al punto cuarto del orden del día, se requiere lectura, discusión, aclaración, corrección y su caso. Aprobación del acta de la 38ª sesión ordinaria del Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán. Es cuanto, presidente. Gracias. En relación a ese punto, decirles que la convocatoria que se les envió oportunamente a los integrantes del Pleno del Cabildo se anexó copia del acta de la 38ª sesión ordinaria del Cabildo del H Ayuntamiento de Mazatlán, celebrada el día 28 de mayo del año 2026. Por lo que se les pregunta en votación económica la dispensa de la lectura del acta. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Habiéndose dispensado la lectura del acta, ahora se les pregunta en votación económica el sentido de su voto. Si se aprueba el contenido del acta ordinaria del Cabildo número 38, quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su mano. A ver. Se aprueba por unanimidad. Dice que el acta ordinaria del Cabildo número 38 fue aprobada por unanimidad. Gracias. Conforme al punto quinto del orden del día, se le cede el uso de la voz al secretario del Ayuntamiento. En relación al punto quinto del orden del día, se requiere el dictamen de la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abasto en relación a la asignación de un local comercial a favor de la ciudadana Jessica González. Gracias. Continuando con el desahogo del punto quinto del orden del día, solicito a la regidora Milay Quintero Beltrán, coordinadora de la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abasto, proceda a dar lectura al dictamen. Adelante, regidora. Gracias. Muy buenos días, presidenta, síndicos, secretarios, todos mis compañeros, regidores y regidores que el día de hoy nos acompañan, medios de comunicación y las diferentes plataformas digitales que nos ven. Con su venia, presidenta, quisiera solicitar al pleno de este honorable Cabildo Municipal dispensar la lectura de los considerandos y permitirme solamente leer los resolutivos del dictamen que presentamos nosotros, la Comisión de Mercados y Centrales de Abasto, ya que todos los integrantes de este honorable Cabildo tienen sus dictámenes correspondientes. Ciudadana, síndica, procuradora, ciudadanas y ciudadanos, regidoras y regidores, está a su consideración la propuesta de la regidora Milay Quintero Beltrán. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Adelante, regidora. Gracias. Dictamen que presenta la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abasto en relación a la asignación con respecto al local comercial A43 con giro comercial de carnicería ubicado en el interior del mercado Juan Carrasco de esta municipalidad en favor de la ciudadana Jessica Osuna Lizárraga en relación con la suscripción de un contrato de concesión con respecto a dicho local. Los resolutivos son, primero, que resulte procedente la asignación a favor de la ciudadana Jessica Osuna Lizárraga respecto al local comercial A43 que se encuentra ubicado en el interior del mercado Juan Carrasco con giro actual de carnicería con una superficie de 14.83 metros cuadrados. Segundo, en consecuencia del punto anterior, resulta procedente otorgarle la concesión del local comercial A43 del mercado municipal Juan Carrasco a favor de la ciudadana Jessica Osuna Lizárraga con giro actual de carnicería con una superficie de 14.83 metros cuadrados. Tercero, que en caso que se apruebe la asignación del local número A43 del mercado municipal Juan Carrasco con giro de carnicería, se deberá elaborar el contrato de concesión a favor de la ciudadana Jessica Osuna Lizárraga. Cuarto, se deberá girar atento oficio a la Dirección de Ingresos del H Ayuntamiento de Mazatlán para efectos que modifique el padrón de contribuyentes y en consecuencia se apruebe realizar los ajustes al padrón de locatarios concesionarios de los mercados municipales para efectos de realizar el cobro de uso de piso, de concesión y servicios administrativos en respecto a la concesión del local comercial A43 del mercado municipal Juan Carrasco de conformidad a lo establecido en el artículo 86 de la Ley Municipal de Hacienda del Estado de Sinaloa. Por lo anterior expuesto, se le solicita a usted, presidente Estrella Palacios, someta el presente dictamen a la consideración de este pleno del H Cabildo Municipal y en caso de ser aprobado, se instruye a los conducentes cuanto.
Ciudadana síndica procuradora, ciudadanas y ciudadanos, regidoras y regidores, está a su consideración el dictamen establecido en este punto. No habiendo intervención, se les procede a preguntar de manera económica el sentido de su voto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Perfecto, el punto quinto del orden del día fue aprobado por unanimidad. Gracias. Conforme al punto sexto del orden del día, se le cede el uso de la voz al secretario del Ayuntamiento. En relación al punto sexto del orden del día, que se refiere al dictamen de las comisiones de Hacienda y de Seguridad Pública y Tránsito en relación a suscribir convenio específico de colaboración y coordinación estatal para establecer las bases de colaboración y coordinación institucional para que se apliquen hasta 146 evaluaciones integrales de control y confianza en la modalidad de permanencia de los elementos selectivos de la Secretaría de Seguridad Pública. Es cuanto, presidente. Gracias. Continuando con el desahogo del punto sexto del orden del día, solicito al regidor Giovanni Gamaliel González Ataray, coordinador de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, proceda a dar lectura al dictamen. Adelante, regidor. Gracias. Buenos días, compañeras y compañeros regidores, público asistente, medios de comunicación y personas que nos siguen a través de las diversas plataformas. Para dar lectura, hago uso de la voz para dar lectura, como ya lo mencionó en 2 ocasiones el secretario del Ayuntamiento, en relación con el punto sexto del orden del día, que tiene como propósito plantear a su discusión y aprobación el dictamen que de manera conjunta entre la Comisión de Hacienda y la Comisión de Seguridad Pública, la primera que coordina el compañero regidor San Martínez y la segunda su servidor. Esto tiene como propósito autorizar a la presidenta municipal y al secretario del Ayuntamiento para efecto de que establezcan el acuerdo de colaboración con el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública del Estado, para efecto de llevar a cabo los procesos de evaluación, lo que comúnmente se conoce como exámenes de control y confianza, para aquellos policías que se encuentran en funciones, no son para los de nuevo ingreso, es para los que se encuentran activos. Explicábamos en la reunión de las 2 comisiones que esto tenía como finalidad principalmente el seguir manteniendo la autorización por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional para la licencia por portación de armas, ¿no? Que son requisitos que también se deben de cumplir por parte de los elementos de seguridad del municipio. Esta autorización será programada hasta 146 elementos. He de decir también que por motivo de la actualización de las cuotas de recuperación que tiene el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que fueron publicados en el periódico oficial del Estado de Sinaloa el 20 de febrero del 2026, quedaron en una equivalencia unitaria de 10,675 pesos por elemento. Esos son los costos de las evaluaciones. A grosso modo, ese es el dictamen que se pondrá a su consideración. Presidenta, quiero solicitar por su conducto que se someta y se ponga a consideración del Pleno de este Cabildo, que tenga bien aprobar la dispensa de la totalidad de los considerandos para remitirme únicamente a presuntivo del dictamen. Lo anterior en virtud de que ya se corrió traslado a cada uno de ellos, e incluso al ser un dictamen elaborado de manera conjunta en 2 comisiones, pues la mayoría de los integrantes del Cabildo participaron y avalaron el dictamen, ¿no? Aquí tengo la firma de las 2 comisiones. Con eso estamos dando por enterados, y con el resumen que hago en la misma es la razón y el motivo del presente dictamen. Gracias. Ciudadana síndica procuradora, ciudadanas y ciudadanos, regidoras y regidores, está a su consideración la propuesta del regidor Giovanni Gamaliel González Ataray. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar su mano.
Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. En el resuelve único establece: se autorice por parte del Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Mazatlán a la Presidenta Municipal para que conjuntamente con el Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal, todos pertenecientes al municipio de Mazatlán, suscriban en su representación convenio específico de colaboración y coordinación estatal con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y con el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza por conducto de sus representantes, cuyo objeto consiste en establecer las bases de colaboración y coordinación institucional para que el centro aplique hasta 146 evaluaciones integrales de control y confianza en la modalidad de permanencia a los elementos en activo de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán. ¿Es cuál? Ciudadana síndica procuradora, ciudadanas y ciudadanos, regidoras y regidores, está a su consideración el dictamen establecido en este punto. No habiendo intervención, se les procede a preguntar de manera económica el sentido de su voto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Desde que el punto sexto del orden del día fue aprobado por unanimidad. Gracias. Conforme el punto séptimo del orden del día, se le cede el uso de la voz al secretario del Ayuntamiento. En relación al punto séptimo del orden del día, se refieren los asuntos generales. Es cuanto deseo. Gracias. A continuación, se le cede el uso de la voz al regidor Giovanni Gamaliel González Ataray para que proceda a dar lectura del primer punto de acuerdo presentado. Muchas gracias de nuevo. En atención al punto de acuerdo presentado para esta sesión, le doy lectura de la manera siguiente. Honorable Cuerpo de Regidores del Ayuntamiento de Mazatlán, presentes. El que suscribe Giovanni Gamaliel González Ataray en mi carácter de regidor del Ayuntamiento de Mazatlán, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 111 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 1341 y demás relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y del 83 del Reglamento de Gobierno del Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, Sinaloa, someto a la consideración de este Pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para citar a comparecer al tesorero municipal, ciudadano Julio César Ramos Robledo, bajo la siguiente exposición de motivos. La rendición de cuentas no es un acto opcional, sino una obligación republicana y un derecho exigible por este cuerpo edilicio. La transparencia en el manejo de la hacienda pública municipal nos exige actuar con la máxima diligencia cuando se presentan indicios de opacidad o pasivos financieros que ponen en riesgo la estabilidad del municipio. La dilación injustificada de más de 18 meses en el cumplimiento de las obligaciones contractuales con un proveedor del sector salud por un monto superior a los 19 millones de pesos no es un asunto menor. Esta situación coloca a la administración en una posición de alta vulnerabilidad jurídica y financiera, lo que abre la puerta a demandas, intereses moratorios y gastos judiciales que configurarían un daño patrimonial grave a las finanzas públicas. Más grave aún sería que esto ponga en riesgo la operación del Hospitalito Municipal Margarita Maza de Juárez, del cual depende la salud de los trabajadores municipales. Como máximo órgano de gobierno del municipio, no podemos limitarnos a esperar un informe por escrito que corra el riesgo de ser postergado de manera burocrática. La gravedad de la situación amerita un ejercicio de control parlamentario directo. Es imperativo que el actual tesorero municipal comparezca de manera presencial ante este pleno para explicar la situación real de este pasivo, justificar el retraso y presentar soluciones inmediatas. Con la finalidad de ilustrar la presente solicitud se detallan los sucesivos antecedentes.
Aquí quisiera hacer una aclaración. Yo referí noviembre por la misma confusión de las fechas, puede ser noviembre o diciembre, y quiero que quede constancia que me voy a referir a noviembre y diciembre del 2024. El Comité de Adquisiciones autorizó mediante adjudicación directa a un proveedor médico el suministro de medicamentos e insumos destinados al Hospital Municipal Margarita Maza de Plaza. Segundo, el compromiso financiero derivado de dicha contratación asciende extraoficialmente, ya que formalmente no se cuenta con dicho dato, a más de 19 millones de pesos. Y a 18 meses de haber sido otorgada dicha adjudicación, el pasivo, según el de conocimiento público, reporta un retraso considerable e injustificado en su liquidación, precisando al respecto que el secretario del Ayuntamiento, José Ríos Pérez, en declaración de prensa manifestó el día 2 de julio que hasta ese momento no tiene conocimiento de que el proveedor, aquí hay que tomar en cuenta ese nombre para futura referencia, Javier Guerrero Sánchez Borja, haya promovido una demanda, litigio o requerimiento jurídico relacionado con dicho adeudo. Insisto, no se les olvide el nombre. Tercero, insisto en que es de conocimiento público, ya que a este cuerpo colegiado no se le ha enterado oficialmente, aun cuando el actual tesorero municipal, Julio César Ramos Robledo, e incluso el secretario del Ayuntamiento, José Ríos Pérez, como ya lo dije, han reconocido en entrevista a medios de comunicación en espacios de tiempo separados que efectivamente no se ha cumplido como pago. Como referencia se citan las siguientes declaraciones: declaración del tesorero municipal, nota periodística de Blanca Regalado de fecha 14 de junio del 2025 del debate, el título es lo siguiente: tesorero acepta que no han pagado por los fármacos. Ramos no descarta que el proveedor demande. La adquisición de medicinas por 19.6 millones se hizo en diciembre pasado. En el punto de acuerdo aparece el link donde fue retomada esta nota. Declaraciones del secretario del Ayuntamiento. Nota periodística de Carla González de fecha 2 de junio del 2026. Del Sol de Mazatlán, en la sección local, titula lo siguiente: proveedor de medicina no ha iniciado acciones legales contra la comuna por adeudo de 19.6 millones de pesos. El secretario del Ayuntamiento asegura que no hay ningún litigio abierto para reclamar el pago pendiente desde noviembre del 2024. Igual se anexa el vínculo donde fue tomada esta información. Nota periodística de Cristian Bernal de fecha 2 de julio de 2026 del portal.mx, titula lo siguiente: sin acciones legales el Ayuntamiento por adeudo de medicamentos. El Ayuntamiento mantiene pendiente el pago de 19.6 millones por la compra de medicamentos realizadas en 2024. El proveedor no ha promovido recurso jurídico para reclamarlo. Se anexa el pervínculo de la nota. Contribuye a esta falta de transparencia en la información la reciente declaración efectuada ante los medios de comunicación por el ex tesorero municipal, quien hizo mención explícita de las irregularidades y el estancamiento de este pago, situación que, dada su gravedad, enciende las alarmas sobre la gestión de dicho pasivo. Según nota periodística de Carla González de fecha 2 de julio del 2026 del Sol de Mazatlán, en la sección local, titula lo siguiente: ex tesorero de Mazatlán se deslinda de adeudo por medicamentos sin pagar desde 2024. El hoy secretario general de Gobierno de Sinaloa afirma que el procedimiento administrativo estaba incompleto. El Ayuntamiento mantiene pendiente un pago de 19.6 millones de pesos. Con esto fundo mi petición en lo que señala la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, su artículo 78 bis C, el cual faculta a este cuerpo colegiado para vigilar el correcto destino de los fondos públicos y el desempeño de la administración pública, derivado de la aprobación, ejercicio y vigilancia del presupuesto de egresos municipal. Asimismo, el reglamento de gobierno municipal del Ayuntamiento de Mazatlán, en su artículo 98, establece el derecho y la obligación de los regidores de solicitar información y requerir la comparecencia de cualquier funcionario de la administración pública municipal, con el fin de que informe
sobre asuntos de su competencia y de interés público. Eso se une al hecho de que en términos del artículo 4 del reglamento antecitado, se establece que el Ayuntamiento de Mazatlán es el órgano supremo del gobierno de la administración pública y tiene competencia plena y exclusiva sobre su territorio, población, organización política y administrativa en los términos fijados por las leyes respectivas. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este Pleno los siguientes acuerdos. Primero, el Cabildo del Ayuntamiento de Mazatlán aprueba y ordena la comparecencia obligatoria y presencial del tesorero municipal ante este Pleno, la cual deberá llevarse a cabo en la próxima sesión ordinaria de Cabildo o en una sesión extraordinaria convocada para tal efecto dentro de un plazo no mayor a 10 días hábiles, con la finalidad de que rinda un informe detallado y responda a los cuestionamientos de este cuerpo de inicio respecto a la situación financiera y legal que guarda el pasivo con el proveedor médico identificado con la suma adeudada. Segundo, se instruye al tesorero municipal a presentar a los integrantes de este cabildo con al menos 72 horas de anticipación a su comparecencia una carpeta ejecutiva informativa en formato físico y digital que contenga el estado de la deuda de los más de 19 millones de pesos con la información que se detalla, el estatus actual y real de la deuda desglosado por concepto de capital e intereses, anexando copia íntegra del contrato original y sus convenios modificatorios si los hubiere, las razones técnicas, presupuestales o administrativas por las cuales se ha generado el retraso de 18 meses en el pago al proveedor médico. C. El desglose de las acciones judiciales o extrajudiciales que haya iniciado el proveedor en contra del municipio, detallando el estado procesal de las mismas. El plan de contingencia financiera, la suficiencia presupuestal o las reasignaciones programadas para solventar este compromiso a la brevedad y detener la acumulación de intereses moratorios. Informe de las acciones administrativas o vistas que la tesorería haya dado al órgano interno de control con motivo de las probables irregularidades incurridas por los funcionarios involucrados. Tercero, de ser aprobada la presente propuesta, el desarrollo de la comparecencia se sugiere el siguiente formato: exposición inicial por parte del tesorero municipal hasta por 20 minutos, primera ronda de preguntas por parte de las y los regidores hasta por 3 minutos por intervención, réplicas y respuestas por parte del tesorero municipal hasta por 10 minutos, segunda ronda de preguntas y precisiones finales por parte de los ediles. Cuarto, el presente acuerdo será vigente al momento de su aprobación por el Pleno de este honorable Cabildo. Notifíquese de inmediato y de manera formal al tesorero municipal por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento para su estricto y oportuno cumplimiento. Atentamente, su servidor, licenciado Giovanni Camarón González Santarán. Antes de someterlo a consideración de los compañeros regidores y en complemento a la lectura que le di al punto de acuerdo y cuando hice alusión al nombre del proveedor, quiero referirme a una solicitud de información que le hice al tesorero municipal, donde le pedí información relacionada con lo que acabo de señalar en el punto de acuerdo. Más o menos le pido la misma información, los antecedentes son los mismos, el compromiso de 19 millones, las declaraciones efectuadas por los tesorero, ex tesorero, un dato de una adjudicación directa al proveedor médico Javier Eduardo, y pido las mismas condiciones que señalo en el punto de acuerdo, ¿no? El estatus, las condiciones de ese acuerdo. Se lo giré el día 4 de junio, pero no sé por qué razón. Yo creo que el tesorero no me considera digno de contestarme, no lo hace él, lo hace el departamento de contabilidad, cuando yo se lo dirijo a él. Yo creo que no estoy en su nivel para darle una respuesta. Y en esa respuesta, básicamente, en el punto que interesa, por eso vuelvo a reiterar el nombre del proveedor, dice en la respuesta que se me da: asimismo informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en el sistema de este departamento a mi cargo
Dicha búsqueda a nombre del proveedor Guerrero Sánchez Borja Javier Eduardo, y hasta la fecha del 28 de febrero del 2025, aparecen ceros. Tal es así que se anexa la relación de facturas pagadas. Se detecta que no existe adeudo a nombre del proveedor en mención. Bueno, esto aún más contribuye a la confusión que hay respecto a la información, dado que nos hemos centrado en adeudos y declaraciones donde se reconoce por parte de todos los funcionarios de primer nivel, desde la presidenta hasta el tesorero, y no tenemos adeudo. O sea, no hay un registro de ningún adeudo en el sistema de contabilidad que me dice el encargado del departamento de contabilidad, que es el que me da respuesta al oficio que yo dirijo al tesorero municipal. Y pues eso me genera más duda, y por esa razón también pedí la necesidad de plantear este punto de acuerdo, ¿no? He de agradecer a la reportera Carla González, que le ha dado seguimiento al tema y nos ha ilustrado durante todos estos 18 meses la cronología de ese adeudo, ¿no? Y a través de ella nos hemos enterado. Bueno, en lo personal yo me he enterado. Les agradezco, se los pongo en consideración, es un tema de transparencia, compañeras y compañeros regidores. Su voto es decisivo en este tema de transparencia. No quisiera que sucediera con el llamado a comparecer de la vez anterior del encargado de cultura. Perdón, no puedo terminar. ¿Me deja terminar, por favor? Gracias. Entonces, de esa manera es como se establecen los argumentos para que sea su consideración. Abramos la transparencia en estos casos. Muchas gracias. Gracias, regidor. Ciudadana Síndica Procuradora, ciudadanas y ciudadanos, regidoras y regidores, está a su consideración el punto de acuerdo presentado. No habiendo intervención, se les procede a preguntar de manera económica el sentido de su voto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Que el punto de acuerdo presentado por el regidor Giovanni Gamaliel González Santander fue aprobado por unanimidad. Gracias. Ahora se le cede el uso de la voz al regidor Felipe Alberto Parada Valdivia para que proceda a dar lectura al segundo punto de acuerdo presentado. Gracias. Quiero saludar a mis compañeros regidores, síndica procuradora, presidenta, secretario, medios de comunicación y todos los ciudadanos más lejos que nos ven por esta transmisión en vivo. Honorable Ayuntamiento de Mazatlán presente, el suscrito regidor Felipe Alberto Parada Valdivia, integrante del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, con fundamento de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 83 párrafos segundo y tercero del Reglamento de Gobierno del Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, y en ejercicio de las facultades deliberativas de propuesta y representación conferidas a los integrantes del Cabildo, someto a consideración de este honorable cuerpo colegiado el presente punto de acuerdo, por el que se propone la cancelación del contrato de arrendamiento de cajones de estacionamiento celebrado por la empresa AENEC Inmobiliaria y la reasignación de los recursos presupuestales correspondientes para el fortalecimiento operativo del área de parques y jardines del municipio de Mazatlán. Considerando que el Ayuntamiento de Mazatlán constituye un órgano colegiado de gobierno con facultades deliberativas y de representación política de los intereses colectivos de la población, contando sus integrantes con atribuciones para presentar propuestas, pronunciamientos y puntos de acuerdo sobre asuntos de interés público que impacten directamente a las y los habitantes del municipio. Que el ejercicio responsable del gasto público obliga a revisar permanentemente aquellos conceptos presupuestales susceptibles de racionalización para su aplicación transparente y efectiva en beneficio de los ciudadanos. Que para el ejercicio fiscal 2026 se contempla una erogación de 444.600 pesos destinada al arrendamiento de cajones de estacionamiento por la empresa AENEC Inmobiliaria. Que resulta oportuno que dichos recursos sean redirigidos a secciones de mayor impacto social. Que la asignación de recursos públicos hacia la adquisición de herramientas y equipos para el personal de parques y jardines representa una medida
de austeridad, eficiencia presupuestaria y optimización del gasto en beneficio de los ciudadanos. Sexto, que en una de las principales demandas ciudadanas consiste en mejorar las condiciones de parques, jardines y áreas verdes ubicadas en colonias, fraccionamientos, avenidas y espacios públicos. Séptimo, que con una inversión equivalente al monto destinado al arrendamiento de cajones de estacionamiento es posible fortalecer significativamente las capacidades operativas de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, especialmente para el área de parques y jardines, mediante la adquisición de desbrozadoras, sopladoras, podadoras, motosierras, con cortacetos, equipo de seguridad y demás herramientas indispensables. Octavo, que los espacios públicos, parques, jardines, camellones, áreas verdes y zonas recreativas constituyen un elemento fundamental para la calidad de vida de las familias mazatlecas, además de representar una parte importante de la imagen urbana y turística del municipio. Noveno, que el mantenimiento adecuado de dichos espacios requiere personal capacitado y equipado con herramientas y maquinaria suficiente para realizar labores de poda, limpieza, deshierve, mantenimiento preventivo y conservación de la infraestructura verde del municipio. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del honorable cabildo el siguiente punto de acuerdo. Aquí voy a hacer una pequeña corrección para que quede aceptado en acta sobre los puntos primero, segundo, para que quede como punto único. Primero, antes de leerlo, para evitar posibles consecuencias jurídicas para la administración. Por eso, como punto único de acuerdo, se instruye a la Oficialía Mayor, a la Tesorería Municipal y a la Secretaría del Ayuntamiento para que se estudie jurídicamente la cancelación del contrato relativo al arrendamiento de cajones de estacionamiento con la empresa AENECA Inmobiliaria y no represente consecuencias jurídicas para el Ayuntamiento. Punto único. Atentamente, licenciado Felipe Alberto Parada Valdivia. Es cual. Queda sentado en acta el punto único del regidor Felipe Alberto Parada Valdivia. Ciudadana, síndica, procuradora, ciudadanas y ciudadanos, regidoras y regidores, está a su consideración el punto de acuerdo presentado. Adelante, regidora Mariel. Muy buenos días a todas y a todos. Este jueves futbolero, deseando que quienes estén sintonizando nos tengan la oportunidad de siempre escuchar con atención las posiciones que cada uno de los regidores y regidoras asumimos en este pleno. Este es el espacio en el que se deliberan, en el que se toman acuerdos, y este no es la excepción. Yo le ahorro toda la palabrería, todo el punto de acuerdo al regidor. Hay datos específicos que administrativamente se tienen que cubrir y que cumplir. Yo he girado instrucciones para renunciar al cajón de estacionamiento a título personal. Yo entrego ese cajón de estacionamiento no porque un punto de acuerdo me lo somete a consideración, sino por un acto de congruencia y de coherencia. Lo declaré y aquí están los medios de comunicación a los que les di la nota y lo reitero. Esas son decisiones que le competen al área ejecutiva y tanto la parte administrativa de la Oficialía Mayor como de la Hacienda Municipal tendrán que tener cubiertos, por supuesto, todos los requisitos y trámites. No nos equivoquemos, aquí no le vamos a dar destino a ese recurso. Ese recurso ya está etiquetado. Ese recurso sí o sí se tiene que llevar a cabo porque está en el rubro de arrendamientos. Ahorita lo acabamos de conversar. Pero yo les ahorro el resto, simple y sencillamente reitero. Yo renuncio al cajón de estacionamiento del que yo sí hago uso todos los días, porque es la consecuencia de las malas decisiones, de las decisiones equivocadas que se han tomado en anteriores administraciones, particularmente la del Químico Benítez, que se despojó de los espacios que históricamente tenía este ayuntamiento para que pudieran ahí llevarse a cabo cada una de las áreas operativas, pero también de regidores. No saben la importancia que reviste y no es el impacto mediático, Yo tengo el cuero muy duro, tengo muchos años formada y forjada en esto. Creo que aquí en lo de fondo es que fuimos despojados los mazatlecos y las mazatlecas de muchos espacios
que eran propiedad del ayuntamiento, entre ellos el estacionamiento que por la Mariano Escobedo teníamos. Hoy nos encontramos en un estilo muy de las viejas prácticas y con ello creo que no se va a resolver el problema de fondo. Creo que hay que hacer alusión al presente que nos toca. En Mazatlán no se encuentra, en el centro de Mazatlán, en el centro histórico, no se encuentra estacionamiento todos los días como quisiéramos. Sin embargo, los primeros meses cada quien estuvimos pagando estacionamiento por muchas horas durante el día. Pues para lo que nos resta, yo no tengo ningún inconveniente. Entrego mi tarjeta y no necesito de un punto de acuerdo para estas decisiones. Hechos, congruencia y no palabras. ¿Es cuánto? Que comparezca Jorge Hernández. No habiendo más intervenciones, se les procede a preguntar de manera económica el sentido de su voto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar su mano. ¿Cuántos? 13 votos a favor. ¿En contra? ¿Abstención? ¿Abstención? Tienen que levantar la mano. Abstención. Gracias. Una abstención. Con 13 votos a favor, por mayoría se aprueba. Dice que el punto de acuerdo presentado por el regidor Felipe Alberto Parada Valdivia fue aprobado por mayoría. Gracias. De acuerdo al tercer punto de acuerdo presentado, se le cede el uso de la voz a la regidora Wendy Liliana Barajas Cortés para que proceda a dar lectura al mismo. Con su permiso, Presidenta, saludo con mucho gusto a la síndico procurador, compañeros regidores, a los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan y, por supuesto, a quienes nos siguen a través de las plataformas digitales. El día de hoy vengo a presentar un punto de acuerdo mediante el cual se propone dignificar la función de representación comunitaria que ejercen las síndicas, síndicos, comisarias y comisarios municipales del municipio de Mazatlán, mediante la actualización de sus percepciones económicas en observancia de los principios constitucionales de dignidad humana, justicia remunerativa y progresividad de los derechos humanos. La que suscribe Wendy Liliana Barajas Cortés, regidora del H Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 110 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, así como 51, 55 y demás relativos aplicables al Reglamento de Gobierno del H Ayuntamiento de Mazatlán. Someto a la consideración de este honorable cabildo la presente propuesta de punto de acuerdo al tenor de los siguientes considerandos. Primero, que de conformidad con lo dispuesto por los artículos primero, 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 110 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 11 y demás relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, los municipios constituyen el orden de gobierno más cercano a la ciudadanía, gozando de autonomía para la administración de su hacienda pública y para la organización de su estructura territorial y administrativa, en la que las sindicaturas y comisarías representan instituciones fundamentales para garantizar la presencia permanente de la autoridad municipal en las comunidades. Segundo, que las sindicaturas y comisarías municipales no constituyen únicamente divisiones territoriales de carácter administrativo, sino auténticos espacios de representación comunitaria mediante las cuales se articula la comunicación entre la población y el ayuntamiento, permitiendo identificar necesidades colectivas, gestionar servicios públicos, atender problemáticas sociales y coadyuvar en la ejecución de políticas públicas en beneficio de las comunidades rurales. Tercero, que el artículo 11 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa establece que los municipios se derivan en sindicaturas y estas en comisarías, cuya extensión y límites serán determinados por los ayuntamientos con ratificación del Congreso del Estado,
reconociendo así la relevancia institucional de dichas demarcaciones dentro de la organización político-administrativa municipal. Cuarto, que las personas que actualmente ejercen los cargos de síndicas, síndicos, comisarias y comisarios municipales del municipio de Mazatlán fueron electos mediante un procedimiento democrático de consulta popular convocado por el ayuntamiento, por lo que su legitimidad deriva directamente de la voluntad ciudadana expresada por las comunidades a las que representan. Quinto, que las funciones desempeñadas por las y los síndicos, comisarios municipales implican una responsabilidad permanente de atención ciudadana, gestión institucional, vinculación comunitaria y coordinación con las diversas dependencias de la administración pública municipal, constituyéndose en el primer contacto entre la población rural y el gobierno municipal. Sexto, que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el principio pro persona y la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo que obliga a los órganos de gobierno a adoptar decisiones orientadas al fortalecimiento de las condiciones materiales que permitan el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales. Séptimo, que el artículo 123 constitucional reconoce el derecho de toda persona a recibir una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades normales de una familia en el orden material, social y cultural, principio que constituye una referencia obligada para toda autoridad al momento de determinar percepciones económicas derivadas del desempeño de funciones públicas. Octavo, que resulta contrario a los principios de justicia, proporcionalidad y dignidad humana que quienes desempeñan funciones de representación comunitaria permanente y sirven como enlace institucional entre el ayuntamiento y decenas de comunidades rurales perciban cantidades inferiores al salario mínimo general vigente. Noveno, que actualmente las y los comisarios municipales reciben una percepción mensual aproximada de 6.019.50 pesos y las y los síndicos municipales una percepción aproximada de 8.300 pesos. Cantidades que se encuentran por debajo del salario mínimo general vigente, situación que genera una evidente brecha entre las responsabilidades públicas asumidas y la remuneración efectivamente recibida. Décimo, que el salario mínimo constituye el piso mínimo de protección económica reconocida por el Estado mexicano para garantizar condiciones elementales de subsistencia y bienestar, razón por la cual ninguna autoridad debe permanecer indiferente cuando quienes colaboran de manera directa en la atención de la población reciben percepciones inferiores a dicho parámetro. Décimo primero, que la presente propuesta no debe entenderse exclusivamente como una medida de actualización económica, sino como una acción institucional encaminada a dignificar la función pública comunitaria, fortalecer la representación de las zonas rurales del municipio y reconocer el papel estratégico que desempeñan las autoridades auxiliares en la gobernabilidad, cohesión social y desarrollo territorial de Mazatlán. Décimo segundo, que corresponde al ayuntamiento analizar y adoptar las medidas presupuestales necesarias para garantizar las percepciones económicas de las autoridades auxiliares municipales se encuentren acordes a los principios constitucionales de dignidad humana, justicia social y progresividad de los derechos humanos. Punto de acuerdo. Primero, se instruye a la Tesorería Municipal, Oficialía Mayor y demás dependencias competentes para que elaboren un estudio técnico, financiero y presupuestal que permita actualizar las percepciones económicas de las y los comisarios municipales del municipio de Mazatlán, garantizando que éstas no sean inferiores al salario mínimo general vigente. Segundo, se instruye a las áreas competentes para que una vez actualizadas las percepciones de las y los comisarios municipales, se realicen los ajustes correspondientes a las percepciones de las y los síndicos municipales, manteniendo criterios de proporcionalidad, responsabilidad administrativa y equidad remunerativa. Tercero,
La Tesorería Municipal deberá presentar ante el Cabildo la propuesta presupuestal correspondiente y las adecuaciones administrativas necesarias para la implementación del presente acuerdo. Cuarto, notifíquese el presente acuerdo a la Tesorería Municipal, Oficialía Mayor y Dirección de Recursos Humanos para los efectos legales y administrativos conducentes. Es cuanto. Gracias, regidora. Ciudadana, síndica, procuradora, ciudadanas y ciudadanos, regidoras y regidores, está a su consideración el punto de acuerdo presentado. Adelante, regidor. Compañera regidora, me parece muy interesante su propuesta. Estoy a favor de la justicia social, de nuestros representantes en las comunidades. Sin embargo, someto a consideración el tránsito de esta aprobación, tomando en cuenta que lo que se plantea no derive posteriormente en observaciones de la Auditoría Superior del Estado. ¿Y por qué lo comento? Porque en términos de lo que establece, primero, hay que recordar que los representantes comunitarios, como son síndicos y comisarios, no son designados por parte del ayuntamiento. Son una propuesta de los propios habitantes y electos en consulta popular. En ese sentido, tomando en cuenta esa forma de representación o de elección, pues no podemos considerarlos como trabajadores del ayuntamiento para hablar de salarios. Y ahí es donde existe una contradicción y donde iría mi punto, regidora, porque el artículo 14 del reglamento de síndicos y comisarios municipales establece y señala que percibirán un salario de conformidad con el tabulador aprobado por el ayuntamiento. Entonces ahí ya tenemos una contradicción o una cuestión jurídica que nos puede meter en problemas, como hubo en su momento el tema del salario de nosotros como regidores. Recuerden que anteriormente los regidores tenían en su ingreso el concepto de salario, derivado de una serie de observaciones que hizo la Auditoría Superior del Estado en diferentes administraciones, concluyeron en cambiar el concepto de nuestro ingreso por dieta, como lo establece la Constitución. La Constitución claramente señala que los representantes populares deberán recibir una dieta por el ejercicio de su cargo. Bien, esa necesidad jurídica de cambiar el concepto de salario por dieta fue derivado de esa serie de observaciones. Y a eso me refiero cuando hablo de que haya una certeza, que haya una seguridad y no hagamos unas promesas que no podamos cumplir o que posteriormente puedan ser requeridos por el reembolso de los recursos que de manera indebida se les cubra. Entonces yo propondría en ese sentido, y retomando todos los puntos que señala la regidora, que hay que establecer una viabilidad financiera, hay que sujetarnos a la ley de disciplina financiera que establece candados estrictos en el crecimiento de la nómina. Ese es por un lado. Por otro lado, el llevar a cabo como forma primaria el reglamento de síndicos y comisarios para cambiarle el título de salario, por dieta, apoyo, complemento, no sé, ¿no? Se me ocurre, igual que nosotros, el tema de la dieta. Y que de esa manera, en el análisis que ella misma plantea, pues se toma en cuenta lo que comenta en relación con la proporcionalidad, la viabilidad financiera, la equidad, atendiendo el tamaño de las sindicaturas y comisarías. Obviamente Villa Unión no podemos compararlo con otras sindicaturas,
que tiene un menor número de población, ¿no? Entonces, mi propuesta sería, regidora, que se tomara comisiones, dicho punto de acuerdo, para análisis correspondiente. Y que de esa manera no caigamos en una irregularidad administrativa que pueda ser observada por la Auditoría Superior, atendiendo a los temas que estoy poniendo. Muchas gracias. Compañero Giovanni, yo creo que sí tengo que dejar claro que yo en ninguna parte de mi punto de acuerdo estoy diciendo el concepto de sueldos o salarios. No he sido muy clara en cuanto a la solicitud de actualización de percepciones económicas. Todos tenemos claro que los síndicos y comisarios no perciben un sueldo o un salario. Sí quería dejar nada más asentado esa parte. Y bueno, yo creo que la verdadera contradicción, compañero, es que los síndicos y comisarios reciban una percepción económica muy por debajo de un salario mínimo. Y sí menciono aquí el salario mínimo única y exclusivamente como referencia de una garantía de un derecho humano en el cual las leyes mexicanas nos obligan, y más a nosotros como autoridad, a cumplir mínimamente con ese requisito de un salario mínimo, llámese percepción económica, llámese sueldo salario. No lo puse en ese sentido. Y bueno, en la segunda parte de su comentario, yo creo que es muy acertado el hecho de que se turne a la Comisión de Hacienda para que se analice. Así que les pido que quede asentado en actas aquí la sugerencia del compañero regidor Giovanni para que quede asentado. Es cuanto. Queda asentado en acta como usted a su petición, regidora, y continuamos con el regidor Felipe. Gracias. Yo igualmente me sumo a este punto de acuerdo que presenta mi compañera regidora Wendy, porque no podemos tener comisarios que viven a más de 30 kilómetros de la ciudad y se tengan que trasladar en transporte para atender gestiones o peticiones de su comisaría, de su comunidad, y que la pequeña percepción que reciben no les alcance ni siquiera para atender esas situaciones. Entonces, creo que es muy justa la petición de equivalencia a la unidad de medida que se dictamine, ahorita que ya solicitaron que se turne a la Comisión de Hacienda. Creo que el punto primero del punto de acuerdo lo decía y lo explicaba muy claramente. Se elaboren los estudios técnicos, financieros y presupuestales que permitan actualizarlo. Es decir, no es la autorización inmediata de la actualización en la percepción, sino que se vayan las áreas correspondientes, y ahorita ya lo mencionaron y muy bien acertado que la Comisión de Hacienda se haga conocedora de este tema y trabaje en un dictamen para que en el siguiente presupuesto sea tomada en cuenta y actualizada esta percepción, ¿no? Entonces, yo celebro este punto de acuerdo porque es un clamor que muchos síndicos y comisarios han estado pidiendo. Se les va en gasolina a veces a los mismos síndicos, ahorita que mencionó mi compañero, la sindicatura de Villa Unión, al síndico en recorrer la sindicatura que tiene 11 comisarías, que es la más grande de todo el estado, se le va prácticamente en pura gasolina la percepción que tiene actualmente, y creo que les impide realizar su labor de manera eficaz, pero sobre todo de manera digna. Entonces, yo estoy a favor, no estoy a favor de este punto de acuerdo. Muchísimas gracias. Ciudadana Síndica Procuradora, ciudadanas y ciudadanos. Yesenia, adelante. Presidenta, compañeros, coincido con y celebro mucho este punto de acuerdo que promueve el compañero Wendy, el poder pasarlo para poderlo dictaminar. Yo creo que nadie en este cabildo, todos en este cabildo estamos de acuerdo con que nuestras síndicas y nuestros síndicos, comisarios y comisarias puedan tener una actualización en representación de lo que hacen en su trabajo día a día en nuestras comunidades. Decir que esperamos con mucha
esperamos mucho este tema para poder darle justicia. Ya los síndicos y síndicas, comisarios y comisarios habían acudido alguna vez y solicitaban esta actualización. Celebro mucho este punto de acuerdo y que decirles que a nuestros síndicos, síndicas, comisarios y comisarios que cuentan con todo nuestro apoyo. Muchas gracias, presidente. Gracias, regidor. Ciudadana, síndica, procuradora, ciudadanas y ciudadanos, regidoras y regidores, está a su consideración la propuesta de la regidora Wendy Liliana Barajas de hacer el punto de acuerdo con la aclaratoria de mandarlo a la Comisión de Hacienda que preside el regidor Jessel Martínez para su análisis y dictaminación. Por lo cual se les procede a preguntar de manera económica el sentido de su voto. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Verifique que el punto de acuerdo presentado por la regidora Wendy Liliana Barajas Cortés de mandar a la Comisión de Hacienda para su análisis y determinación lo propuesto fue aprobado por unanimidad. Muy bien. A continuación se procede a ceder el uso de la voz a los integrantes de Cabildo anotados en el apartado de Asuntos Generales. Comenzamos con la participación de la regidora Maribel Cholet Morán. Adelante. Nuevamente, muy buenos días a todas y a todos, medios de comunicación, quienes nos están siguiendo por medio de las plataformas digitales. Traigo dos temas, pero uno de ellos es un tema que nos conmocionó el día de ayer. Un tema que no puede quedar sin que en este cabildo tenga la resonancia y la importancia que reviste para Sinaloa por el bien de la política y de la democracia. El día de ayer, una compañera, una amiga, una mujer no solamente de partido, sino una mujer de Estado, no solamente por su investidura como diputada, sino por su trayectoria y su andamiaje político en Sinaloa y en diferentes partes de la República. Ya fue diputada federal. La connotación se eleva al más alto rango de exigencia. Una condena enérgica. Los actos intimidatorios ocurridos la noche de ayer en contra de la diputada Paola Gárate, a quien le fue colocada una corona fúnebre en el exterior de su domicilio, es un evidente mensaje de amenaza. Se trata de un acto cobardemente inaceptable. Se trata de un hecho que no puede quedar en la normalización ni en la naturalización de que esa sea la realidad que en Sinaloa y que en México se esté viviendo en el día a día. No podemos permitir que en Sinaloa levantar la voz, señalar errores o ejercer críticas se convierta en una actividad que ponga en riesgo la integridad, la tranquilidad o incluso la vida de quienes participamos en la vida pública. Si quieren un antecedente similar en acciones de las que fue objeto en su momento, tenemos el dato revelador y que nos tiene en el ojo internacional, el maestro Héctor Melesio Huel, que vale la pena mencionarlo aquí y ahora, porque esas mismas intimidaciones y esas amenazas también él las recibió, de las cuales también hizo patente y público el hecho. Ayer fue Paola Gárate, mañana puede ser cualquier ciudadano o ciudadana, periodista, activista, regidor, diputada o diputado o servidor público que se atreva a expresar una opinión incómoda. Quienes pensamos diferente y actuamos en consecuencia, por congruencia y por coherencia, tenemos que saber que andar en política requiere y exige de contrapesos, y nuestras voces disidentes o discordantes con el oficialismo no tienen que ser causal para que tanto les incomode y quieran, mediante hechos tan lamentables como los que sucedieron ayer,
en un estado de indefensión y de ingobernabilidad con el que se vive en Sinaloa, un hecho de esa naturaleza no puede quedar impune. Y aunque exigimos una investigación seria, no basta con que se abra una carpeta de investigación y se pidan pruebas, pruebas y pruebas. Es vergonzosa la narrativa, es ocioso que se sigan abriendo carpetas que no terminan en nada, porque los ciudadanos, como quienes estamos en este momento haciendo labor de activismo o de lucha en la política, son un derecho y nadie tiene por qué coartárnoslo. El que tenga piel sensible y no le gusta que lo toquen, que se dedique a otra cosa, porque andar en política se ha convertido en un oficio de alto riesgo, porque andar en política no significa y no representa que todos pensemos igual. Desde este espacio elevo con energía, pero también con total fuerza, que esa amenaza a Paola Gárate haga responsable al gobierno, porque ella tiene meses solicitando que se le haga del equipo de seguridad acompañamiento, porque no es la primera vez que es sujeta de este tipo de amenazas. Basta de que se esté protegiendo a quienes hoy se esconden, aun cuando son requeridos por Estados Unidos y que están oficialmente por la propia sociedad perfectamente claros de que ellos sí cuentan con blindaje. ¿Y quién nos blinda a las y a los ciudadanos? ¿Quién cuida a las y a las voces como la de Sergio Torres, que hoy está sobre una cama porque se puso en peligro su vida por el solo hecho de hablar y de pensar diferente? Lo señalo. Ayer fue Paola Gárate. Mañana ¿quién o quiénes seremos? Mi solidaridad total con ella y con su familia, pero también con todas las mujeres y hombres que en este país tenemos el valor y tenemos la valentía de levantar la voz. Y sí, seguiremos incomodando al oficialismo, seguiremos obligadamente alzando la voz en nombre de las y los ciudadanos que están silenciados, porque muchos que se atrevieron a hablar hoy se encuentran desaparecidos o están sus cuerpos en la fosa común o más allá. Ya no tuvieron oportunidad de hablar. Callar sería igual a complicidad, y complicidad se convierte en un acto criminal. No a la falta de respeto a la opinión disidente, no a la impunidad y no a las amenazas del Estado, sea quien sea, en el nivel que le toque, que recaiga sobre él todo el peso de la ley por tener la osadía de haber actuado en función de un acto intimidatorio que se considera una amenaza en nombre de mi compañera Paola Gárate. Aquí en el Cabildo de Mazatlán hay una manifestación clara, enérgica y determinada. Por otro lado, en otro tema, hay una invasión en el campo deportivo de la colonia Jardín. Cuando yo me refiero a que hay verdaderamente temas importantes para traer a este espacio, hablo de temas como este. Un campo deportivo que, si de algo carece en nuestras colonias populares, es de espacios de esparcimiento, áreas verdes y canchas, y las que hay cuentan con la complicidad y la opacidad de quienes no se atreven a actuar en torno a los desalojos inmediatos. Sé que muchos quieren irse a ver el fútbol. Yo también. Me la pongo 365 días del año, porque para mí México es primero y porque para mí México es más grande.
Los espacios en política como en la función pública son transitorios. Las personas no. Ocupémonos de dejar verdaderamente huella. Una transmisión de fútbol, a mí no me quita el sueño si la veo o no la veo. Pero en este caso, yo tengo un oficio en el que el área de bienes municipales hace de mi conocimiento que sí es propiedad del municipio de Mazatlán, cuya superficie, medidas y colindancias se encuentran descritas en la escritura inscrita en el registro público de la propiedad, en la inscripción 133, tomo 453, firmado por Adalberto Valle Pérez. Hay un reconocimiento de que ese terreno es propiedad del ayuntamiento. Pero también tengo uno firmado por el secretario del ayuntamiento aquí presente, en donde también él me hace de su conocimiento y ratifica que este predio es propiedad del municipio. Pero también me hace también saber que sí tienen conocimiento de que ahí hay una invasión. Yo quisiera saber, con la complicidad y con la tolerancia de quienes esa invasión continúa. Hayan habido conatos de violencia. Cada que se llama a seguridad pública para que intervenga, las personas que están ahí hacen llamados a personas y personajes de la administración municipal y los policías se retiran. El día de hoy iban a venir los vecinos. Les pedí que me esperaran para tener una respuesta puntual, porque es evidente que sí o sí se reconoce que hay una grave necesidad en Mazatlán de vivienda. Que no creo que alguien se vaya a vivir en esas condiciones si no es porque sí tiene una verdadera necesidad. Pero no es el mecanismo ir a invadir propiedad privada o propiedades y bienes que son del municipio. Hablemos con claridad. O nos hacemos responsables de la parte que nos toca y ocupamos que los servidores públicos actúen en consecuencia de la tolerancia o permisividad de sus actos, o seguiremos en la anarquía, en la complicidad de los acontecimientos que todos los días conocemos y reconocemos. Hoy es la colonia Jariquillo. Mañana vamos a permitir a lo mejor que así como se invade el patio central de este edificio, porque no está autorizado para hacer estacionamiento, así también nos sigan invadiendo los espacios públicos. Es cuanto, alcaldesa. Gracias. Adelante, regidora Milay. Gracias. Yo me quiero solidarizar con el clamor que hace la regidora Maribel Cholet. Primero, porque conozco a la diputada Paola Garde, pero sobre todo porque ya basta de decir que no pasa nada en Sinaloa. Yo creo que estamos viviendo en un momento donde el Estado se vive una inseguridad latente. Y lo digo con conocimiento de causa. Creo que nunca esperé utilizar el micrófono para mencionar lo siguiente. Me palpita el corazón de rabia, de miedo también. Y se los digo porque en días pasados, en tiempo pasado, mi hermana, que tiene más de 15 años, que se dedica al sector de la salud, con más de 15 años de servicio, titular del Centro de Salud de Villa Unión, fue intimidada también con una corona y una vela en el pie de su carro. Los amigos de seguridad pública nos ayudaron a sacarla porque ella estaba con todo el terror del mundo. Sin embargo, todos los días le da un miedo asistir, a prestar el servicio que con el buen corazón siempre la ha caracterizado a ella y a mis hermanos, porque déjenme presumirles que en mi casa hay 6 médicos y próximamente y orgullosamente mi hija por titularse. Pero no es posible que una persona con esa tan bonita labor, que no tiene nada que ver con los políticos, simplemente tiene una hermana política, que sí tiene la piel sensible y que sí me duele, sin embargo, sigo de frente.
porque no puedo decir que no tengo la piel sensible. Claro que todos lo tenemos porque somos seres humanos. E inclusive todos los días estoy con el Jesús en la boca, pidiéndole a Dios que mi amigo Sergio Torres se levante y demuestre lo aguerrido que siempre ha sido. Me llena de alegría cada que escucho noticias de que va en un avance y que va avanzando en una u otra cosa. Sin embargo, yo también alzo la voz por justicia, para que estos casos no se archiven, que no se les dé vuelta nada más a la hoja, sino que simplemente se encuentran a los culpables, se encuentran a los responsables, porque no es posible que sigamos viviendo en esta situación de indefensión. Tenemos miedo, claro que tengo miedo. Yo la verdad prefiero que mis hijas vivan fuera, pero todos los días también cuando yo salgo tengo miedo de que si algo me pueda pasar. Así que yo también exijo justicia, exijo que se llegue hasta las últimas consecuencias. Es cuando. Que renuncie la alcaldesa por Muchas gracias. Adelante, señor Felipe. Gracias. Como regidor y como amigo de la diputada me quiero solidarizar también, pero sobre todo sumarme a la condena de este hecho tan lamentable. No podemos normalizar en Sinaloa ni en el país la violencia, las amenazas, la delincuencia ni la impunidad. Lo comentaban muy bien, dedicarse a la política que se ha vuelto una actividad de alto riesgo, así como la de ser periodista o reportero también es una actividad de alto riesgo. Y ya se ha vuelto una actividad de alto riesgo salir incluso a trabajar. Y la muestra ahí está de lo que pasó en Espinal. Llevar a alguien al hospital y no saber si una bala perdida o un ataque directo te va a impedir regresar. No podemos normalizar la violencia ni las amenazas. No podemos nada más estar abriendo carpetas y llenar cuartos llenos y archiveros llenos de expedientes que no terminan en nada. La impunidad es la madre de todos los males, porque si no se aplica la ley como es, nadie va a vivir seguro. La violencia nos ha trastocado a todos, en lo personal, con algún familiar, de muchas formas. Ya comentaba una acción personal, mi compañera Miday, a un hermano el año pasado le quitaron un auto a punta de pistola también. Y no la podemos seguir normalizando, no podemos decir pues te tocó. Y mucho menos puede ser un acto de amenaza por la actividad o la profesión en la que te desempeñes. Esto no puede seguir sucediendo. Por eso exigimos no solamente la amenaza contra mi amiga la diputada Paola, todas las amenazas que ha sufrido la sociedad, las madres de los desaparecidos, todos los que han sufrido un acto violento merecen justicia. Cada vez se ve más lejos que esa justicia le llegue a un gran número de ciudadanos, porque la impunidad del porcentaje está arriba del 90%, lamentablemente. Gracias. Adelante. Gracias. De igual manera, me quiero sumar a esta manifestación de solidaridad para mi amiga, la diputada Paola Gárate. El día de ayer yo le hablé personalmente para manifestarle, obviamente, mi repudio a este acto cobarde, a este acto de intimidación. Sabemos que Paola es una mujer fuerte, sabemos que Paola tiene una voz fuerte, sabemos que Paola denuncia y dice las cosas como son. Y pues le está costando muy caro hacer lo que ella hace, su trabajo, su función como diputada, pero también como ciudadana. Decirle al país y también al mundo entero lo que está pasando en Sinaloa. Definitivamente reprobamos este acto despreciable en donde pues la amenazan, la intimidan, y no solamente a ella, sino también a su familia.
Así que, pues yo creo que lo que pasó el día de ayer con nuestra compañera Paola es una prueba más de la situación, es un reflejo de lo que está pasando aquí en nuestro estado y que todos estamos vulnerables y que en lugar de que se calme la violencia y en lugar de que digamos que ya vamos de salida, esto es una prueba más de que estamos en Sinaloa peor que nunca. Así que abrazo desde aquí a mi amiga y compañera Paola Gárate y por supuesto deseamos que las autoridades realmente tomen su asunto y no hagan de esto una simulación más como las que estamos acostumbrados a ver con sus carpetas de investigación que no sirven para nada. Es cuanto. Gracias. Continuamos con el posicionamiento del regidor Giovanni Gamaliel González Atalain. Adelante. Adelante. Regidora Maribel, regale extensiva mi solidaridad a la diputada Paola Gárate ante este hecho lamentable que todos interpretamos como una amenaza velada, a saber, lo que identifica una corona fuera de nuestro municipio. En ese sentido, yo creo que todos debemos de manifestarnos y pronunciarnos independientemente de los colores o de los partidos. Estamos hablando de una persona, de una mujer, de una ciudadana, situación en la que todos podemos incurrir o nos puede pasar. Y hago votos porque no sea a consecuencia de sus expresiones y sus participaciones en política. Porque como lo puse ayer en redes, el apoyo solidario es cruzar una línea en la cual poner la función de la política en un grado alto de riesgo. Pero tampoco podemos quedar pasivos, ¿no? Yo creo que estos temas, así como otros, que muchos son a consecuencia de esa indiferencia social, ese peligro de no alzar la voz ante estas injusticias u otras que suceden, ¿no? ¿Por qué razón? Porque incluso aunque no nos afecten directamente, debemos de pronunciarnos, y esa es la participación de nuestra sociedad, y nosotros como representantes populares tenemos esa obligación. Hay que recordar una frase y una parte del poema de Martín Niemöller que dice: primero vinieron por los judíos y yo no dije nada, porque yo no era judío. Luego vinieron por mí y ya no quedó nadie para hablar por mí. Es una reflexión para todo lo que sucede y que tomemos en cuenta que aunque no nos afecte de manera indirecta siempre tiene una repercusión. Gracias. Continuamos con su posicionamiento, regidor. Giovanni, su posicionamiento. ¿O no tiene? Bueno, de nuevo. No sé si ya quieren tocar el tema en relación con la posicionamiento de Maribel, que era la continuidad que estábamos planteando. Si no, bueno, hago uso de mi anotación en el punto de asuntos generales. ¿De acuerdo? Bien. Hemos hablado mucho el día de hoy. Únicamente aprovecho para reiterar lo que ya dije en medios y creo yo que hacerlo en esta tribuna es donde deberíamos expresarnos en relación con los hechos que sucedieron el día 8 de los Corrientes, donde estamos citados en una sesión extraordinaria. Quiero manifestarlo de manera enérgica, literal, conformidad y rechazo a esos hechos. Pero el dicho encuentro se difundió de manera irresponsable. Como resultado de ello,
la afirmación de que mi voto sería a favor en la aprobación del proyecto del relleno sanitario. Y aún más la narrativa que se quiso imponer y se ha seguido imponiendo en dicha, derivado de esa reunión, que el relleno había sido propuesta por los regidores, cuando esto surge a iniciativa de la Ejecutiva Municipal. Ante esto puntualizo lo siguiente. Lamento profundamente que, ocurriendo esto en presencia de la Ejecutiva Municipal y del Secretario del Ayuntamiento, ninguno de los dos interviniera para desmentir dichas aseveraciones. Digo, nosotros no tuvimos oportunidad de plantearlo porque se canceló la sesión extraordinaria. Para desmentir dichas aseveraciones, permitiendo que se propagara una falsedad sobre mi postura legislativa y sobre el origen de la propuesta. Nadie en esa reunión ni fuera de ella tenía ni tiene manera de saber el sentido de mi voto, puesto que esa es una facultad soberana, razonada y que se ejerce estrictamente en el pleno. Por eso estoy haciendo esta manifestación. Lo anterior me obliga a dejar una pregunta sobre la mesa. ¿Acaso la persona que emitió ese pronunciamiento venía ya instruida para evidenciarme de forma dolorosa, tal como lo hizo con otras compañeras y compañeros regidores? Esto indicaría que esas acciones responden a una clara sintonía con intenciones ajenas al bienestar del municipio, que tienen que ver con mi participación o mi opinión aquí en este cabildo. Quiero suponer que pudiera ser esa lo mismo. Por lo tanto, rechazo y manifiesto totalmente en contra de eso y emito mi opinión de frente y sin titubeos en este momento. Mi compromiso es con la ciudadanía, con la legalidad y con el análisis técnico de lo que es mejor para nuestro municipio, no con consignas políticas ni consensos fabricados. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con Fabiola Torres, por favor. Buenos días, ciudadanos, ciudadanas, cabildo, medios de comunicación. Primero me uno al tema de solidararme con la diputada Paola Cárate ante el acto intimidatorio cobarde que sufrió. Yo creo que eso no tiene nada que ver con colores, sino como ciudadanos y ciudadanas solicitamos justicia en ese y en todos los temas que hoy acontecen en el Estado. Secretario del Ayuntamiento Moisés Ríos Pérez, el pasado 8 de junio, en esta sala de cabildo, usted afirmó públicamente que todos los integrantes de la Comisión de Hacienda habíamos validado el dictamen relativo al nuevo predio destinado al relleno sanitario. Dicha afirmación es falsa. Aquí tengo en mis manos el dictamen al que usted hizo referencia. Como puede constatarse, mi firma no aparece en dicho documento porque yo no lo avalé. Usted conocía este hecho y aún así decidió informar algo distinto a la ciudadanía. Por ello le solicito y le exijo que se retracte públicamente de esa declaración y ofrezca una disculpa pública a la ciudadanía a quien usted le faltó a la verdad en esta misma sala de cabildo. Los ciudadanos merecen información veraz y respeto a la verdad. Quienes ejercemos responsabilidades públicas estamos obligados a actuar con transparencia y con honestidad. Aquí está el dictamen, donde efectivamente la única firma que falta es la mía, está la de los demás integrantes, y pues quiero que quede claro ese punto. Es cuando. Con voz informativa, el secretario quiere hacer una aclaración. Miren, con voz informativa, como solicité a la presidenta, me voy a referir a dos temas muy puntuales. Uno, primero por el orden que el regidor Giovanni Gamaliel hace en referencia a que estuvimos presentes, no en la sesión del cabildo, era un diálogo con ciudadanía, y cuando inicia una persona en la ciudadanía, también ahí sí comparto cuando se dice tener que tener bien tan delgadita,
hacían unos comentarios que sí, yo también lo vi fuera del lugar y pedí la intervención. Cuando comenzaron uno a uno los regidores a decir, y la presidenta les decía, a ver, no se trata del tema, pero también estaban atacando incluso ausentes. Yo sí les hice el conocimiento a las personas que los regidores, bajo su responsabilidad y bajo las coordinaciones que tienen en las comisiones, atendían los temas que ahí se verifican, que no es que ellos los propongan, sino que cuando se arman los expedientes determinados, a través de todos ustedes pasan si este cumple o no para darle curso al cabildo. Fue aclarado en ese mismo momento. Si nada más vamos a estar viendo extractos de grabaciones donde no se ve el completo, pues claro que se queda con esa percepción. Número 2, en el caso que hasta me sorprende que digan que en el caso de un dictamen que yo diga que todo está, pues no hice un comentario, sino que es un comentario visto en una comisión que cumple con los requerimientos y que es presentado. Si es aprobado por la totalidad o unanimidad o no, pasa el dictamen como sea. O sea, que un integrante de una comisión no firme o no lo apruebe, pues yo creo que pues ahí está la evidencia de lo que es. No hago yo ese tipo de comentarios, ni mucho menos, aunque lo quiera sacar. No, al contrario, ¿no? Yo incluso siempre lo estoy aclarando. Y por lo mismo, pues yo no me puedo retratar sobre algo que no diga sobre ese tema, ¿no? Siempre los dictámenes pues son ahí, los tenemos claros, quién vota, quién no vota, igual que aquí en el cabildo. Si hubiera una votación unánime, se canta votación unánime. Cuando es por mayoría, se canta por mayoría, y cuando es rechazada, también no hay problema sobre eso. Adelante, regidora. Nada más comentar que aquí tengo el audio, específicamente, literalmente comenta usted, secretario, que todos los integrantes en su totalidad habían avalado y firmado el dictamen. Aquí está el audio. Todos los integrantes. No sé si lo puedo poner, escuchar. Aquí está. Que haya tenido un cumplimiento que sea materia de cabildo, no es de que cada quien diga, yo quiero hacer esto, no. Ellos bajo su responsabilidad lo están haciendo. De que todos los integrantes de la comisión validaron que haya tenido un cumplimiento. Bueno, ahí todos los integrantes de la comisión validaron, lo que no es correcto, yo no, pero no validé, validar es firmar. Como voz informativa. Justo es cuando estoy argumentando a los ciudadanos de la función de un regidor en una comisión, porque justo estaban hablando de Yeset y de Milán. Y yo les dije, discúlpenme, pero ¿cómo funciona una comisión? Ni estaba hablando de esto en particular, solo estaba hablando de que cómo funciona para que no estuvieran haciendo escarnio de los regidores en la comisión. Yo jamás me referí a este dictamen, estuve comentando, y quienes están ahí presentes yo creo lo ven, porque mi participación fue de que no se tomara en particular a cada regidor por la función de su trabajo. Y ahí yo explicaba cómo es que funcionan las comisiones. Cuando a una comisión le llega un paquete de trabajo, ellos avalidan, y lo validan, lo votan y se presentan. Jamás hablé en este particular. Adelante, regidor Resendiz. Silencio, por favor, gracias. Bueno, ahí hasta que me tocó. Este rato pidiendo lo que el secretario está comentando es cierto, porque nosotros primero lo vemos como comisión y ya lo vemos todos juntos.
cuando ya se va a sacar un dictamen, pues ya va consensado. Hay unos que no, hay unos que sí, pero cuando es la mayoría, pues va para adelante, ¿no? Pero mi tema es, ya tenemos como 3 reuniones de cabildo que se debe tomar a seriedad como debe de ser. Y como están hablando de violencia, aquí ha habido violencia. Como ahorita escuché yo, que renuncie la presidenta. No se vale que los compañeros que estén aquí viendo aquí la reunión, porque es válido y que se enteren de qué es lo que está pasando, pues tengan respeto hacia este cabildo, que tengan ese respeto que merecemos nosotros, porque aquí lo que hacemos es todo para el bien del ciudadano, y por favor algo se tiene que hacer para que esto ya no siga ocurriendo. Gracias, presidenta. Gracias. Adelante, regidora Fabi. Bueno, después de la participación del compañero regidor, nada más ya para terminar, creo que el audio fue muy claro, sí estaba hablando puntualmente de este dictamen. Nada más la invitación a no decir verdades a medias, a no distorsionar, a no poner narrativas falsas. El ciudadano merece, lo mínimo que merece, es que desde estos espacios le hablemos con total claridad, información veraz y con la verdad siempre por delante. Es cuanto. Gracias. Estamos de acuerdo y se validó la mayoría. La mayoría de los integrantes de la comisión validaron, a eso se refería el secretario. No estaba hablando en específico de la votación de cada uno de los integrantes. Creo que es clarísimo la postura del secretario del ayuntamiento, en este caso, que sí validaron la mayoría y por eso había un dictamen, regidora. Entonces también yo le invito a que no malinformemos a la gente. ¿De acuerdo? Sí, adelante, regidor Chester. Viendo el tema ahorita que está sucediendo, yo creo que hay aquí un contexto que no se acabó de explicar. El día que se originó la sesión de la Comisión de Hacienda, ciertamente nos acompañaba el secretario de todo la explicación del tema. La regidora se levantó antes de que culminara la sesión y salió. Entonces, cuando él se refiere a que lo validó con la comisión que estaba presente, en ese sentido hace referencia a que hizo presencia para explicar dicho tema del dictamen, ¿no? Yo apuntaría que esto que se vuelva mediático, a que estemos discutiendo temas, veamos realmente por lo mejor que es para los mazatlecos. Nadie tiene un deseo de que no se desarrolle o se haga un tema que por 50 años ha estado, como lo es el relleno sanitario. La comisión y todo el ayuntamiento, porque estamos con esta experiencia viendo, aprendiendo y fortaleciendo para no repetir y hacerlo mejor. Y yo creo que nadie tiene aquí un tema en contra con que ese tema se desarrolle. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con el posicionamiento de Milay Quintero. Adelante, regidora. Con todo lo polémico que ha sido el día de hoy en esta sesión, donde esperemos que México se luzca con la inauguración del fútbol, pero también nosotros nos tenemos que lucir con temas importantes. Y creo que el tema que hoy voy a tocar no es menor. Y no puedo guardar silencio nuevamente, ni quedarme callada, ni seguir ignorando, pero sí seguir señalando la falta de empatía para lo que es el tema del maltrato animal. Quiero ser muy clara, ya basta de indiferencia. El día de ayer o antier acaba de pasar un caso de un joven en la colonia Salvador Allende, donde abusó sexualmente de su perrito. Hicimos el reporte correspondiente, llamamos a las autoridades respectivas y les voy a leer textualmente el mensaje que me manda la directora de Ecología, que está en su papel y que efectivamente está cumpliendo con el protocolo que se tiene que seguir, pero yo creo que tenemos que ir más allá. Yo creo que cuando empecemos a pegarles en la privacidad de su libertad a la gente, en su bolsillo, con medidas más severas, es cuando podremos empezar a decir que vamos teniendo una cultura de cuidado de estos seres vivos que no tienen uso. Buenos días, regidora. Le comento que ayer se fue a visitar el domicilio y se revisó
revisaron con el veterinario los perros, los cuales están bien. Se platicó con la mamá del menor y se comprometió a tener más cuidado con los perritos. O sea, no es uno, son dos. Ya que el niño tiene capacidades especiales. Yo primero aquí le pido a la directora que nos muestre un certificado médico, un dictamen médico donde les diga qué tal situación existe. Y dos, pues que ya se empiece con esa mesa de trabajo que usted en sesión anterior pidió que el secretario le diera seguimiento para las mesas de trabajo para que empezáramos la desincorporación de lo que es ética de ecología. Ocupamos personal capacitado, ocupamos recursos destinados para estas situaciones y sobre todo que este perrito o perritos sean separados de la casa donde se encuentran, porque si el niño tiene capacidades especiales va a pasar una y otra vez. Entonces no puedo estar indiferente ante esta situación y mucho menos nosotros como autoridad. Y yo creo que mis amigos de la Comisión de Cuidado Animal estarán de acuerdo. De igual forma, Presidenta, hace unos días también alcé la voz para lo que eran nuestros gatitos del paro. Hice algunas precisiones de qué ocupábamos porque han sido atropellados por todos aquellos que hacen uso de la escollera. ¿Y qué cree que pasó? Hace unos días las cuidadoras y alimentadoras de la escollera me dicen que fueron amenazados por el nuevo titular de Acipol, donde les dijo que ya no van a permitir alimentar a los gatitos. La verdad, decirle a nuestras amigas, porque creen que no estamos haciendo nada, Maribel está en los chats, Fabiola también, Martín, Claudia, Recel, y se dan cuenta que todos los días nos tundan en las redes y creen que no hacemos nada. Decirles a estas amigas que no están solas y que si hay manera de que tengamos que manifestarnos, espero que usted también esté en la fila, y también ecología, para que paremos este bloqueo que nos está haciendo el nuevo titular del AFI, porque no es posible, no es posible. Nosotros pedimos empatía, solidaridad y hoy nos están bloqueando. Pero bueno, así fue, así es. Asimismo, también, pues no podemos ignorar la realidad que viven ahorita las familias sinaloenses frente a la inseguridad. Ahorita tocamos el tema de nuestra amiga la diputada Paola Gárate y algunos temas en particular que como regidores, como mi amigo Felipe y yo en lo particular hemos vivido con familiares. Yo creo que no podemos seguir escuchando discursos triunfalistas como lo que acaba de hacer Luisa María Alcalde, como lo que acaba de decir que son mentiras las olas de violencia que siguen en Sinaloa, que es mentira los cierres de los negocios. Felipe hace unos días hizo un recorrido por Aquiles Cerdán y nos dábamos cuenta del número de negocios cerrados. Todos los días nos encontramos con algunos restauranteros amigos nuestros que bajan sus cortinas porque son incosteables. Es más, yo me di la gran sorpresa de que la Euco Bakery, que está en la entrada del CID, acaba de cerrar porque está incosteable. El Tenampa, entre otros negocios. Entonces, no podemos decir que no pasa nada. La obligación de un gobierno no es maquillar cifras ni construir narrativas negativas, triunfalistas y sobre todo mentirosas. Lo que tenemos que hacer es garantizar resultados. Y cuando hablamos de economía tampoco podemos cerrar los ojos. Los comercios que bajan sus cortinas, los emprendedores que luchan por sobrevivir y las familias que han visto disminuir sus ingresos merecen algo más que declaraciones optimistas, oportunistas, triunfalistas o políticas. Merecen soluciones. Por eso, desde esta posición de oposición responsable, seguiremos señalando lo que está mal, proponiendo soluciones y defendiendo las causas que otros prefieren ignorar. Porque callar frente a la injusticia también es una forma de complicidad. No vamos a normalizar el maltrato animal, no vamos a normalizar la violencia, no vamos a normalizar que no pasa nada con el caso de Paola Gárate, ni con el caso de Sergio Torres, ni Elizabeth Montoya. No vamos a normalizar la indiferencia y no vamos a dejar de exigir resultados. A quienes pretenden decir que todo está bien, les digo con respeto, pero con firmeza, salgan a las calles, escuchen a la gente y enfrenten la realidad. Es cuanto. Muchas gracias.
Conforme al punto octavo del orden del día que se refiere a la clausura de la sesión, se declara formalmente clausurada la sesión ordinaria del Cabildo número 39, siendo las